Y es principalmente esta negación de una realidad no humana dentro de lo humano, o sea, no una negación de la realidad humana en sí, sino una negación de una realidad no humana dentro de lo humano. Es esto lo que creo caracteriza a Ortega. Caracterizará a otros, seguramente. Me respondo a mí mismo. Esto significa un ataque contra el relativismo, como el de Sartre, pero también contra el racionalismo. Por eso es tan famoso su ataque a todo ismo, ¿no? Porque es un ataque contra toda forma de reducción de la realidad cuando ésta es por sí mismo complejísima. Y no es una excusa para estas corrientes el que traten de ser simples para poder hacerse entender mejor, porque el tema de discusión aquí no es el lenguaje o la sistematización en sí de las ideas de cada una, sino algo más radical. Es decir, la apertura, la humildad de reconocer que el error, o mejor dicho, la limitación, que a su vez es lo que posibilita el conocimiento, la limitación es inescapable, y por tanto nadie tiene la última palabra para explicar el mundo. Y aquí llegamos al título principal de la charla que elegí justamente por lo que creo central del pensamiento de Ortega. ¿Alguien te quiere hablar? Porque la vida es por lo pronto un caos donde uno está perdido. El hombre lo sospecha, pero le aterra encontrarse cara a cara con esta terrible realidad y procura ocultarla con un telón fantasmagórico, donde todo está muy claro. Le trae sin cuidado que sus ideas no sean verdaderas. Las emplea con trincheras para defenderse de su ira, como aspavientos para ahuyentar la realidad. Son todas terribles las situaciones. Bueno, parece un rasgo común, entonces, como lo veo, a la mentalidad humana el polarizar las soluciones a los problemas. Ejemplos de esto son autoconocidos para cualquiera que haya estudiado historia de la filosofía, de política, de ética y cualquier otro ámbito teórico y práctico. La típica empirismo, racionalismo, izquierda y derecha, que bueno, también hay una frase muy conocida de él. Dice, ser de izquierda o ser de derecha es de las muchas posibles maneras que tiene un hombre de ser un imbécil. Es así. Y que ambos son formas de una hemiplegia social, ¿no? ¿Por qué ser solo una única? Bueno. Por ahí el problema de fondo sea que nos es más fácil radicalizar posiciones, porque es más fácil darse cuenta desde la lejanía en el tiempo. O sea, es un hecho que tanto lo superficial como lo profundo son reales, por lo que es ingenuo negar uno de los dos ámbitos. Sobre este tema habla muy bien al comienzo de las Meditaciones de Quijote, donde también se encuentra este simpático ejemplo que de paso me sirve para hablar del siguiente tema. Y hablo yo ahora. Porque bueno, hay gentes las cuales exigen que les hagamos ver todo tan claro como ven esta naranja, delante de sus ojos. Y es el caso que, si por ver se entiende, como ellos entienden, una función meramente sensitiva, ni ellos ni nadie ha visto jamás una naranja. Es esta un cuerpo esférico, por tanto con anverso y reverso. ¿Pretenderán tener delante a la vez el anverso y el reverso de la naranja? No hay pues que recurrir a objetos sutiles y metafísicos para indicar que poseen las cosas maneras diferentes de presentarse, pero cada cual en su orden, igualmente clara. No es solo lo que se ve lo claro, con la misma claridad se nos ofrece la tercera dimensión. Con la misma claridad se nos ofrece la tercera dimensión de un cuerpo que las otras dos. Y, sin embargo, de no haber otro modo de ver que el pasivo de la estricta visión, las cosas o ciertas cualidades de ellas no existirían para nosotros. Se me ocurrió lo de la naranja porque además en el libro, en Meditaciones de Quijote, la cita es así, es como que nunca te aclara por qué tiene una naranja en el escritorio, pero la tiene ahí mientras escribe. Bueno, ni hablaba de naranjas antes. Bueno. Pasamos al siguiente tema y último, la perspectiva. A continuación pensaba seguir, cuando armé esta charla en mi cabeza, con el tema del perspectivismo.
Pero después me di cuenta de que había tenido más razón de la que creía cuando dije al principio que Ortega no es sistemático y que todos los temas que aborda se entrecruzan, explican y sostienen entre sí. El perspectivismo, entonces, no es solamente una teoría del conocimiento, sino que también es una metafísica, ya que una razón vital implica justamente que no se puede considerar a la nociología separada de la existencia del sujeto en el mundo. Por lo tanto, lo siguiente no es una definición de conocimiento, sino más bien una explicación de a qué se refiere con perspectiva. Vuelvo a... pero es la que se dice. Dice, el conocimiento es la adquisición de verdades, y en las verdades se nos manifiesta el universo trascendente, transsubjetivo, esos son de corchet de paréntesis de términos, el universo trascendente o transsubjetivo de la realidad. Las verdades son eternas, únicas e invariables. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? Insacular, ahí tengo otra palabra. Insacular es meter en un saco, ¿no? Se entiende la metáfora. ¿Cómo es posible su insaculación dentro del sujeto? La respuesta del radicalismo es taxativa, que se rompa pero que no se doble. No, me equivoqué radicalismo. Vuelvo. Sí, se nota que las veces que quiero leer yo es para tirar un chiste de mal. La respuesta del radicalismo es taxativa. Solo es posible el conocimiento, cosa seria. Solo es posible el conocimiento si la realidad puede penetrar en él sin la menor deformación. El sujeto tiene, pues, que ser un medio transparente, sin peculiaridad o color alguno, ayer igual a hoy y a mañana. Por tanto, ultra vital y extra histórico. Vida es particularmente cambio, desarrollo. En una palabra, historia. Hasta aquí parecería ser una reencarnación de Nietzsche, tanto en los términos que usa, y que él mismo ha puesto en cursiva, como vida, historia, como en la ironía que emplea para denotar que no es aquí donde está la verdad del asunto. Y sin embargo tampoco va a estar en su opuesto, con lo cual se puede afirmar, yo creo poder afirmar, simplemente que Ortega no es para nada Nietzsche. ¿Alguien que quiera leer las 6? La respuesta del relativismo no es menos taxativa. El conocimiento es imposible, no hay una realidad trascendente, porque todo sujeto real es un recinto peculiarmente modelado. Al entrar en él, la realidad se deformaría, y esta deformación individual sería lo que cada vez tomase por la pretendida realidad. ¿Qué solución hay entonces a tal dicotomía entre lo objetivo y lo subjetivo? Como ya se puede advertir, la respuesta está en la unión de ambas. Y acá tiro consonancias que pueden no estar, pero bueno. Digo yo, es como una conciencia de opuestos a la Nicolás de Cusa, o una síntesis dialecta a la Hegel, o una tercera vía superlativa a la Dionisio Areopagita, o una prudencia entre la carencia y el exceso a la Aristóteles, ¿no? Tampoco es nuevo en eso, creo yo. No por eso es menos verdad, pero digo, es algo bastante clásico el encontrar una salida que una ambas partes del problema. Bueno, a continuación propongo algunas analogías en clave hermenéutica o simplemente unas metáforas, ejemplos. Ahí se ríe Gonzalo porque sabe por qué digo eso. Para entender mejor e ilustrar un poco el pensamiento de Ortega. Son metáforas mías, ¿no? Pero bueno. En el ámbito del lenguaje podría decirse que siempre está el problema ese de la sintaxis y la semántica. Y que entonces, desde esta propuesta de Ortega, no se puede decir que exista ni pura semántica ni pura sintaxis. Ni la lógica matemática es pura sintaxis, porque si yo hago una flecha, tengo que interpretar qué me quiere decir esa flecha. O sea, que el de la izquierda es el antecedente, la derecha es consecuente. Entonces, sería inexpresable la pura sintaxis. Y la pura semántica, lo mismo. O sea, si necesitas expresar algo, necesitas mínimo letras. O sea, una imagen, bueno. Entonces, todo esto para decir eso, que no hay radicalismo. Sin
sino algo bien a lo Wittgenstein también. Lo que existe está en el medio, por decir así, medio también metafórico. Lo demás es absurdo, ¿no? O no se expresa o no existe. Esto también, como para decir que la filosofía no debería ser, a mi modo de entender, ni muy sistemática ni muy asistemática. Y a mí por lo menos me repele casi en igual medida la filosofía Foucaultiana, con la cual no se puede discutir porque, ¿para qué? No hay razones, o sea, cada uno piensa lo que quiere, bueno, estoy haciendo Foucault muy rápido y muy, tal vez lo que no sea Foucault, pero se entiende la clase de pensamiento por lo menos que representa. Entonces, me repele casi en igual medida la filosofía Foucaultiana que la escolástica, sobre todo la escolástica de manual con 800 clasificaciones y el objeto formal y formalísimo y material y materialísimo y etcétera, etcétera, etcétera. Otra analogía entre posiciones opuestas que no habría que tomar, sino que habría que conjugar, es entre la típica de, bueno, sos pesimista o sos optimista. Preguntarse si el vaso está medio lleno, medio vacío, es cuestionable en sí porque parte de la suposición de que esas son las dos opciones posibles que se pueden tomar y que son excluyentes una de otra, sobre todo. ¿Por qué no tener un juicio más completo de la cosa? Yo veo ambas cosas. Un vaso que está vacío pero que fue llenado hasta la mitad. Es muy, no sé, poco profesional un acercamiento así. No. Entonces, ni Schopenhauer ni Claudio María Domínguez. Por poner algunos representantes. Es como la humilita con H que se ven que vemos en medieval, el tema de la miseria y la grandeza del hombre también. Conocerse a sí mismo y reconocerse en lo que uno es. Nada, pero bueno, algo. En este caso. Entonces, como la miseria y la grandeza, la prudencia aristotélica, el justo medio, el nada en exceso. Pero para todo esto hay que tener una mirada más abarcadora de la realidad. Esto ya es plano teórico, ¿no? Sin negar por completo todas las diferentes manifestaciones que nos presenta la realidad. Para esto es necesaria una síntesis entre objetividad y relativismo, relatividad o subjetividad. Si alguien quiere leer la cita, haz un favor. El sujeto ni es un medio invariable transparente, un yo puro, idéntico, invariable, ni su recepción de la realidad produce en esta deformaciones. Los hechos imponen una tercera opción, síntesis ejemplar de ambas. Cuando se interpone un sedazo o retícula en una corriente, deja pasar unas cosas y detiene otras. Se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función del sujeto, del ser viviente, ante la realidad cósmica que le circunda. Ni se deja traspasar sin más, ni más por ella, como acontecería al imaginario ente racional creado por las definiciones racionalistas, ni finge él una realidad ilusoria. Bueno, creo que se entiende bastante bien. Pero bueno. Esto significa entonces lo que Kant ya anunciaba en su crítica al realismo. No hay conocimiento sin una perspectiva que lo limite. El problema con Kant es que parece que dentro de su síntesis de empirismo y racionalismo sigue siendo un extremo idealista de la cuestión. Tal vez ya no debería hacer tanto hincapié, es mi opinión, pero... sin embargo, Ortega no quiere caer en eso y por eso su perspectivismo no es nietzscheano, pero tampoco es kantiano. Para explicarlo mejor, ilustra la cita que sigue.